Bueno, jóvenes, sean todos bienvenidos a este segundo espacio, ¿verdad? Nuestro segundo módulo de lo que es para ustedes, para el área de administración. Vamos a comenzar con la clase de estadística para administradores 2 y ahorita les comparto pantalla. Vamos a seguir desde la presentación que les voy a realizar siempre va a ser de Swipe para que ustedes tengan conocimientos. Ok, entonces me indican si pueden ver la pantalla. Profe, Dígame. a mí no me cargó el link de estadística. Sí, lo vamos a ver enseguida, esa parte. Entonces, ahorita ya ven pantalla. Sí, profe. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Bueno, el tema que tengo para desarrollarles el día de hoy son las herramientas estadísticas para el control de calidad. O sea, todos los tipos de datos estadísticos que puede tener una investigación o alguna presentación que ustedes quieran desarrollar o algún análisis que ustedes quieran desarrollar. Como pueden ver ahí en la pantalla, pues tenemos Pareto, dispersión, histogramas, diagrama de efecto, estratificación, gráficas de control y las hojas de chequeo. Todas estas son estadísticas, todas estas son herramientas estadísticas para el control de una calidad. Entonces vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué son? ¿Y para qué nos funciona? Entonces vamos a seguir. Bueno, eh, ¿para qué nosotros vamos a analizar o vamos a tener datos estadísticos y para qué nosotros o de qué manera vamos a presentarlos? Bueno, esto nos permite aclarar, analizar y solucionar los problemas en cuanto al control de calidad de las entidades de trabajo. O sea, tener una mejor control y una mejor verificación de lo que en realidad se está analizando para poder aclarar y tener una conclusión. Tenemos aquí como punto número 1 el histograma. Esa imagen que ustedes ven ahí al fondo, eso es un histograma. ¿Cómo salen los datos? Siempre tenemos datos Y y datos X. Siempre tenemos números de estudiantes, tenemos una población, tenemos una frecuencia y tenemos las definiciones aquí, en este caso, como marca de clase. Entonces vamos a definir qué es un histograma. Un histograma es una representación gráfica de una variable, donde la superficie de cada barra, de cada una de esas barras, es proporcional a la frecuencia de los valores presentados. O sea, cuánto es mi intermitente entre ese rango y entre ese intervalo. Cuánto es que se mide entre ese rango y ese intervalo. Y eso es lo que nos da la barrita de la variable. Y nos dice, bueno, que en resumen, un gráfico de variación es un dato de variación de un conjunto de datos obtenido de la hoja recogida o obtenido de una población o una muestra. Y este mismo se identifica según la pauta de variación y por otro se desarrolla una explicación razonable y relevante de la pauta. Todas las pautas están representadas por frecuencias y por variables. Entonces, esas frecuencias y esas variables y esos rangos son los que nosotros vamos a plasmar directamente en lo que es un histograma, en lo que es que en obtener una información macro a una información definida en un diagrama, digamos, o en una herramienta para análisis. Y en este caso, para eso es el histograma y todas las demás, ¿verdad? Que vamos a ver. Y dice que se representa en base a esas barritas, esos códigos, y que son consecutivos, indica de que los valores son datos consecutivos y por eso va dentro de una hoja recogida. Y también nos indica de que es la explicación que se debe de basar para los conocimientos generales y la observación de la situación específica y debe ser confirmada mediante un análisis financiero, mediante un análisis adicional, mediante un análisis permenorizado que le llaman al histograma. Esto es lo que es el histograma y va representado de esa imagen que yo les he mostrado en pantalla ahorita. Vamos a seguir con lo que es el número 2, que es el diagrama causa-efecto, el Ishikawa. El Ishikawa nosotros tuvimos la oportunidad de verlo a detalle y tener la explicación de la clase de calidad, de control de calidad, si lo recuerdan. Fue nuestra última clase del semestre pasado, del primer semestre. Y ustedes pueden ver y determinar
que el diagrama o causa de efecto es también conocido como Ishikawa, ¿va? También llamado diagrama de cola de pescado, un diagrama de efecto, diagrama de Gandalf o diagrama causal. Ahí por eso tiene el nombre, diagrama de causa o efecto. Y dice que es el diagrama que por una estructura ha venido a llamarse también diagrama de espina de pescado. Ustedes lo ven ahí, tiene como las escamas, ¿verdad? Y digamos la flecha final o el problema a solucionar está como la cabeza del pescado, digamos. Entonces nos dice que también es una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Y aquí está derivado, ¿verdad? Ya sabemos de que nosotros tenemos la parte de arriba para determinar todos los problemas, todas las ideas, todos los acontecimientos que tengamos, las soluciones que podamos dar en la parte de abajo o ideas de cómo poderlo solucionar. Y por último tenemos los departamentos, o sea, departamentos de materiales, departamentos de management, o sea, departamento de gerencia y departamento de operaciones en Everman. Esto es lo que es un diagrama de causa y efecto, el famoso Ichikawa. Y aquí tenemos un ejemplito más directo que lo que son dentro de factores causales. Dentro de los factores causales tenemos de que en una empresa X podemos tener ideas o problemas o situaciones a resolver dentro de maquinaria, dentro de la misma mano de obra en operaciones, dentro de los materiales que se compran, dentro del área de mantenimiento, dentro de, perdón, de los métodos que se desarrollan, cómo llegar a ser con una mayor productividad según los métodos que tengamos para procesar. Y sobre todo, ¿verdad? Tocamos ahí el medio ambiente, que ahora para todas las empresas es nítidamente tocado y nítidamente evaluado. Y tenemos pues los factores causales y los factores causales de cada una de esos desmembramientos. ¿Y para qué? Para la búsqueda del problema, como lo indica la flecha ahí en rojo. Ese es el análisis para un diagrama de Ishikawa o llamado causa y efecto, ¿verdad? Entonces ahora seguimos con lo que es el siguiente. Diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es un gráfico prácticamente como de burbujas o gráficos de bolas que le indican. Es un diagrama matemático que se utiliza para las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Siempre es para conjuntos de datos. Eso tienen que tenerlo presente para que para medir el intervalo y para medir la frecuencia de cada una de ellas. Bueno, dice que se usa para estudiar las posibles relaciones entre una variable y otros, o sea, datos derivados. También sirve para probar posibles relaciones de causa y efecto. En ese sentido, no puede probarse que una variable causa a la otra, pero deja ver claramente cuando una relación existe y la fuerza de esta relación. Eso es lo que es un diagrama de dispersión. Ahí tienen la imagen también de fondo, en la cual pues indica siempre, ¿verdad? Puntos X y puntos Y. Puntos X verticales y puntos Y horizontales. Los intervalos ahí están definidos de 0 a 5, indica este ejemplo de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. O sea, intervalos de 5, ¿verdad? O prácticamente de 4.5 se dice en la estadística, porque define de un punto hacia otro punto. Y la X que va a intervalos, dice de 94, 96, 98, 100 y hacia adelante. Imagino estaban midiendo la temperatura porque va por grados, indica. Eso sería lo que es el diagrama de dispersión. Ahora vamos a ver el diagrama. Aquí tenemos un ejemplo también, diagrama de dispersión más amplio. Miren. Número de productos vendidos tenemos ahí por unidades y luego tenemos la reclamación de los clientes según los números. Tenemos reclamos de quién, de clientes contra número de productos vendidos. ¿Cuál es nuestra frecuencia? Pues tenemos una frecuencia elevada hasta de 90. Me imagino que ahí tiene como un 81 porque está arriba de la línea. Y dice que 200 personas se quejan con los clientes y llevan más de 200 productos. Número de productos vendidos, ¿verdad? Según este análisis. Eso es lo que es un diagrama de dispersión. Solo van
prácticamente los puntos. Por eso indica de que son diagramas matemáticos con coordenadas cartesianas. Cartesiana, que solamente está derivada, ¿verdad?, según una matemática con puntos, pero con datos tangibles para poderlos analizar dentro de un dato estadístico o de una herramienta estadística. Eso es en cuanto a la dispersión, el diagrama de dispersión. Ahora tenemos el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, si ustedes se fijan en la imagen, vamos a determinar primero lo que es. O también dice que se llaman curvas cerradas o barras cerradas, les indican algunos también, o a una distribución ABC. El diagrama de Pareto es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque tiene un análisis de ya, un análisis fundamental, digamos, un análisis que no anda usted muy perdido, sino que ya se sabe el abecedario ABC, ABC. Aquí dice el diagrama, ¿verdad? De que son datos de forma que estos pueden ser ordenados, sean descendentes o ascendentes, o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y separados siempre por barras. Ya este es diferente que el histograma, ¿por qué? Porque va separado, ya. No hay una, no hay una secuencia correlativa como una hoja que le explicaban en el diagrama de histograma, y ahora ya el diagrama de Pareto tiene esa diferencia. Este es uno de los más utilizados, ¿por qué? Porque a grosso modo o cualquier persona que lo ve tiene un análisis ya fundamental. Aquí, por ejemplo, indica los detectores, las frecuencias de detectores, y tenemos que está midiendo la persecución de cada una de cómo son marcas de impresora las que se están determinando, y que cómo funciona cada una de ellas, o cuál es la que más se vende y cuál se utiliza. Más aquí en todo caso, ¿qué diríamos? Que Chirke es el que más utilizan, tiene más de 60, y la barra está determinándonos eso, ¿verdad? ¿Y cuál es el que menos utiliza? Les preguntaría yo, o ustedes visualizarían con inclusión. La inclusión de las diapositivas. Esa sería en todo caso el análisis de este diagrama. Dice que también que esta herramienta sirve para distribuir las causas y límites o rangos de necesidades y características de probables de un efecto por orden de control, y medir los datos que se requieren para la importancia misma, ¿verdad? Que era lo que yo les explicaba, cuál es el mayor y cuál es el menor, o cuál es el de en medio, digamos, porque ahí tenemos una mitad también, tenemos dos y medio hacia el lado derecho, y no, bueno, tenemos dos hacia un lado, dos hacia el otro lado y dos en medio. Entonces esa sería nuestra media, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Que tiene como fin atender las necesidades que se requieren ser corregidas o eliminadas inmediatamente. O visualizar también no solamente las medidas, ¿verdad? Que hay que analizar, sino que también, por ejemplo, para vender, digamos, qué es lo que más se vende en una empresa, que poder medir qué tipo de carne vende más X supermercado, y digamos que el pollo saliera ahí con ese signo rojo, con esa barra en rojo, ya se sabe que el pollo es el que más se vende, ¿verdad? Y que los camarones saldrían con la barra como moradita que se ve ahí, que es la última, ya se sabría de que los camarones es lo que menos se vende en el supermercado o el área de pescado prácticamente. Ahora vamos a seguir con lo que es el ejemplo. El ejemplo, aquí ustedes lo pueden determinar y lo pueden visualizar. Ese es lo que es un diagrama de Pareto. Si ustedes ven, no va a secuencia siempre en la misma barra, sino que hay como una división. Cada una tiene, digamos, su propia pared o su propio espacio. Aquí lo que están midiendo es la calidad de la comida. Miren cómo la comida está, dice la persona, como bien, regular, el personal está satisfecho o no, y entonces ahí se mide toda la información. La información la subieron tal persona, la subieron con tal información, y dice que la sábana dice, y también, esto es, ¿por qué está así? Porque este diagrama puede ser extensivo, por eso la palabra lo dice, puede delimitarse desde ascendente, descendente, y puede ser de ambas maneras, ¿verdad? Orden descendente o ascendente, no importa, y de izquierda a derecha.
todas estas que están aquí abajito, dice más calidad, la comida está, el personal de, la información de, subieron los y las sábanas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y aquí ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí está determinado. ¿Cuál es el producto de las sábanas? ¿Por qué las personas indican de que las sábanas estaban en mala calidad, podría decirse? Eso es un análisis de un hotel. Entonces, indica ahí las sábanas, que las sábanas es por lo que más las personas se quejan, porque es la situación que más tiene quejas, digamos, en ese hotel. Bueno, esto sería en cuanto a lo que es el diagrama de Pareto. Y ahora vamos con las gráficas de control. Las gráficas de control, aquí ustedes tienen la imagen. Hay fracciones de efectos, indica aquí. Hay valores de medio, hay LCI, hay LCS. Esto de LCI es dentro del rango que está hacia abajo y dentro de que no excede, y de el LCS es el rango que sí excede. Entonces tenemos las fracciones, dice aquí, de defectos y las fracciones de efectos. Entonces, esto es lo que a grosso modo es el gráfico de control. Esto donde más lo utilizan son en operaciones, en las, prácticamente en las maquilas, digamos, en este caso para hacer énfasis en lo que es la vida real, más que todo en las maquilas, porque ellos tienen medidas de controles por volumen de producción. Y esto, los gráficos de control se analizan más que todo en el área de producción, en el área de operación. Esas dos áreas son las que más se analizan. Por ejemplo, en una empresa X, ¿cuántas solicitudes operó X usuario? Si estaba dentro de la media, si está en el rango, en el punto intermedio, o si se quedó debajo de todos los demás operarios, o si este excedió y se fue muy arriba, ¿por qué? Y entonces ahí empiezan todas las causas y todo lo demás. Entonces vamos a determinarlo. Bueno, dice que los gráficos de control son para analizar el comportamiento de diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Se utilizan en la mayoría de los procesos industriales, que era lo que yo les estaba explicando. Este método gráfico me ayuda a evaluar o nos ayuda a evaluar si un proceso está o no en un estado de control estadístico. Es decir, que vamos a ver el comportamiento dentro de los límites específicos, lo que yo les indicaba. Si está por arriba de la media, si está por debajo de la media, si el análisis se hizo mensual, si el análisis se hizo diario, si el análisis se hizo por hora. ¿Por qué? Porque en el área de operación y en el área industrial, todo es medido en base a horas, tiempo real, cuánto opera tal persona en tiempo real o cuánto opera tal máquina, digamos, en tiempo real. Entonces, eso es para eso nos sirve lo que son los gráficos de control, para mediciones operarias e industriales, más que todo, porque es un análisis bien profundo. Y entonces, aquí ahora llegamos a lo que es la hoja de verificación. ¿Qué es la hoja de verificación? Bueno, ustedes pueden ver ahí en la pantallita la imagen. En una hoja de verificación lo que vamos a determinar son las frecuencias. Vamos a anotar las frecuencias y los defectos prácticamente son los rangos. En este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir, digamos, el rango, la pintura movida en los ojos, el cabello mal cosido, los brazos mal encajados. ¿Esto qué nos da idea? ¿Qué es lo que vamos a verificar? Bueno, la producción de muñecas. Eso es prácticamente lo que vamos a verificar en ese caso, de X empresa. Entonces, tenemos ahí la medición de un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, ¿verdad? Y ahí vamos anotando cada una de las frecuencias con las que se nos da dicha producción. Dice que la pintura movida en los ojos, hay 1, 2, 3, 4, 5 barras, pasan una línea y luego hay dos. Entonces 5 más 2, 7. Fueron 7 en ese día tuvieron una frecuencia de 7 muñecas con la pintura movida en los ojos. El cabello mal cosido tuvieron 2 muñecas, los brazos mal encajados tuvieron 3 muñecas y otros 3, para hacer un total ese día de frecuencia de defectos que pudieron observar de 15. En ese día hubieron 15 defectos en la fabricación en esa empresa X de muñecas.
Entonces, esto es a grosso modo lo que es la verificación. Ahora vamos a determinar el dato exacto. A determinar qué es, ¿verdad? En sí, la hoja de verificación. Dice que se utiliza para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso, con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, un análisis y control de información relativa al proceso. Esto nos da que la herramienta sirve para examinarse si un proceso se encuentra en una condición estable o para indicar que el proceso se mantiene en una condición inestable. O sea, para tomar una medida y una solución, ¿verdad? Al problema. Efectuar cuidadosa y exactamente para ellos nada mejor que se utilizan plantillas específicas diseñadas para cada caso. Los objetivos que se pretenden con el uso de las plantillas son facilitar la tarea y la recolección de la información, evitar la posibilidad de malos entendidos y permitir el análisis rápido de los datos. ¿Para qué? Para poder obtener así, como tenemos el análisis de los datos rápidos, obtener una mejora o una lluvia de ideas de cómo mejorar ese problema. ¿Para qué? Para ser más productivos en la empresa. Siempre los datos estadísticos buscan la productividad y la mejora de cada uno de los procesos de las empresas. Esto es lo que es la hoja de verificación. Ahora pues vamos al diagrama de estratificación. La estratificación pues va basada como en algo de 3D va englosada a dividir o analizar tres modelos o tres datos siempre. Para saber la estratificación, ¿verdad? Para saber, miren, línea de producción 1 y línea de producción 2 y el total de cada una de ellas. Entonces, esto es lo que es el dato de estratificación. Y nos dice que es un método estadístico para un control en el análisis de la mejora de la calidad y la clasificación de los datos, disponibles por grupos o categorías de características similares. Esta es la palabra clave de la definición de lo que es estratificación. Definir clasificar los datos disponibles de cada uno de los grupos o categorías según las características similares. Por lo tanto, esta herramienta nos permite clasificar los datos obtenidos por grupos que tengan características comunes. Dice que la clasificación por afinidad de los elementos de una población pueden ser para analizarlos y poder determinarlos con facilidad las causas de comportamiento de alguna característica de calidad. Y ahí tenemos un ejemplo, a grosso modo, y no lo podemos ver mucho porque la imagen está un poco degradada, no sé, no pudo hacerse un poco más grande. Y ahí nos indica, ¿verdad?, de que tenemos con la estratificación podemos llegar al causal que vimos, al histograma, al de dispersión, a causa y efecto y al anterior, ¿verdad?, que son las hojas de control o las hojas de verificación también. Y llegamos a la estratificación. Esos serían los datos de las herramientas. Y estos serían los temas. Como ustedes pueden ver, tenemos una segregación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 7 herramientas estadísticas para el control de calidad. No sé si alguien tiene algún comentario o algo sobre este tema. Si les queda claro cada una de las definiciones. Jóvenes. Tengo aquí para dejar respaldo de quienes están conectados a Emily, a Ingrid, a Amy, a Amy, a Ingrid Marlene, a Janier y a quién más tengo, permítame, a Janier y a Lady. ¿Tienen alguna consulta o todo está claro? ¿Algo más en que yo les pueda dar respuesta De mi respecto a parte, este no. tema? ¿Estamos bien entonces? Sí, sí, profe. Ok. Bueno, entonces esta sería la clase impartida por el día de hoy. Eh, bueno, vamos a seguirnos conectando, ¿verdad? Para las siguientes clases. Vamos a desarrollarlas también. Y ahorita ya vamos a entrar a preguntas y respuestas, lo que nos queda de esta clase. Vamos a ver. Voy a dejar de grabar. Vamos a ver, dejar de grabar. Aquí.